Bueno, sean todos muy bienvenidos, hermanos, a este tema que se va a tratar de las 10 vírgenes, una parábola muy, pero muy especial, pues que fue compartida por nuestro maestro de maestros. Así que vamos a hacer una pequeña oración para iniciar con este precioso tema. Oremos entonces. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias porque tu misericordia es para siempre, amado Padre. Te damos gracias en esta hora, Señor, por cada tema, por cada palabra, Señor, que se ha de presentar acá, que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros y que podamos aprender más de ti, Señor. Te pedimos también, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe para poder llegar a una conclusión de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Amén. Yo sé que esta parábola, hermanos, a muchos les ha llamado la atención. O sea, se han hecho incluso hasta libros completos con respecto a esta parábola. Es algo que a mí me llena de, así les digo, de locura cuando toco una parábola de Jesús, porque, y de igual modo, si yo la llego a tocar en otro momento, vuelvo a encontrar otra cosa y así voy y así voy. O sea que es un ciclo de aprendizaje continuo. Vamos a estudiar lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Ahí me disculpan de la imagen ahí, pero no pude encontrar una que estuviera con mejor resolución, que estuvieran 10 vírgenes, ahí hay 12. Así que ahí me disculpan, pero antes que nada, vamos a ver lo que significa el número 10 dentro de las escrituras. El número 10 es el número de la plenitud o perfección del orden divino y uno de los números perfectos. Marca la suficiencia del propósito de Dios en asuntos del orden y propósito divino para salvación. Eso es lo que significa el número 10. No voy a dar muchos detalles con respecto al número 10 porque no es eso, o sea, no es el tema, ¿verdad? Sino que es el tema de las 10 vírgenes. Hablando de esto, de que el número 10 es plenitud o perfección, si ustedes se dan cuenta en la parábola de las 10 vírgenes, hay 5 que no entran y hay 5 que sí entran. Pero el número perfecto no es 5, sino que es 10. O sea que las otras 5 significa que falta que entren. Pero extrañamente dentro de esa parábola Jesús dice que no las conoce. La pregunta será ¿por qué? Ya vamos a responder a esa pregunta más adelante. Antes que nada, yo les voy a compartir un comentario de William Barclay. No sé si alcanzan a ver la letra, voy a hacer un poquito más grande acá. Ahí me confirman si logran leer o para hacerlo más grande. ¿Logran ver la pantalla, hermanos, la letra? Sí se ve, hermano. Vale, ok. Este comentario es histórico, no tiene nada que ver con lo que es la parábola en sí, pero sí tiene que ver con lo que es el ejemplo que puso Jesús. Así que yo quiero que presten atención a esto, porque les va a abrir un poco la mente para entender un poco esa parábola. Dice, si miramos esta parábola con ojos occidentales, nos parecerá muy poco natural y muy peregrina. Y es que fíjense, voy a hacer un paréntesis acá. Si ustedes se fijan, allí en esa parábola hay 10 vírgenes. Extrañamente a 5 se les dice que no entren, como acabo de decir, y a 5 que llegan y llevan aceite, están preparadas, pues les dice que entren. Esto es un poco antinatural porque nosotros aquí en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro ámbito social, nunca hemos visto tal cosa. Por eso es que a nosotros nos va a parecer poco natural o incluso ilógico, porque nosotros nunca hemos visto tal situación. Pero sigue diciendo el comentario. Pero de hecho cuenta una historia que podría haber sucedido en cualquier tiempo en un pueblo de Palestina y que podría suceder ahora.
Una boda era una gran ocasión. Todo el pueblo salía a acompañar a la pareja a su nuevo hogar e iban por el camino más largo posible para recibir las felicitaciones de los más posibles. Todo el mundo, decían los judíos, entre los 6 y los 60, seguirá el tambor del matrimonio. Los rabinos estaban de acuerdo en que uno debía hasta interrumpir el estudio de la ley para participar de la alegría de una fiesta de boda. Lo interesante de esta historia depende de una costumbre judía que es muy diferente de las nuestras. Cuando se casaba una pareja, no se iban de luna de miel, sino se quedaban en casa. Durante una semana tenían la puerta abierta a los que quisieran visitar, o sea, durante 7 días. Los amigos los trataban y hasta se dirigían a ellos como príncipe y princesa. Era la semana más dichosa de la vida. A las celebraciones de esa semana estaban invitados sus amigos más íntimos, así es que no fue solamente la ceremonia, sino toda una semana de fiesta. Lo que se perdieron las chicas simples por no estar preparadas. O sea, que hace énfasis de que las que estaban preparadas, ellas sí celebraron la fiesta. Y después dice por qué. El relato de cómo se lo perdieron, todo está perfectamente de acuerdo con aquellas costumbres. El doctor J. Alexander Finlay cuenta lo que él mismo vio en Palestina. Y aquí viene lo interesante, miren. Cuando estábamos acercándonos a la entrada de un pueblo de Galilea, escribe, vi a 10 chicas alegremente vestidas y que iban tocando alguna clase de instrumentos que venían bailando por la carretera delante de nuestro coche. Cuando pregunté qué estaba haciendo, el guía me dijo que iban a hacerle compañía a la novia hasta que llegara el novio. Pregunté si tendríamos ocasión de ver la boda, pero él movió negativamente la cabeza mientras decía, puede que sea esta noche o mañana por la noche o dentro de 15 días. Eso no se sabe nunca de seguro. Y entonces pasó a explicar que una de las mayores suertes que se podía tener en una boda de clase media en Palestina era encontrarse con el cortejo nupcial descansando y que el novio llegara inesperadamente, a veces en medio de la noche. Es verdad que la opinión pública espera que mande un mensajero por la calle gritando, «Atención, que viene el novio». Por eso puede suceder a cualquier hora. De modo que el cortejo nupcial tiene que estar preparado para salir a la calle a cualquier hora a recibir al novio cuando se le ocurra llegar. Otros detalles importantes son que a nadie se le permite estar en la calle cuando anochece sin una lámpara. Y también que una vez que haya llegado el novio y se ha cerrado la puerta, los que lleguen tarde a la ceremonia ya no pueden entrar. Así es que el drama de la parábola de Jesús se representa exactamente en el siglo XX. O sea, esto que está contando el doctor Alexander Finlay pasó en pleno siglo XX. O sea que esa costumbre se da o se dio en ese siglo todavía. Imagínense, desde el primer siglo hasta el siglo XX, todavía se estaba manifestando esa costumbre entre los palestinos. Aquí no tenemos ninguna historia imaginaria, sino un gajo de la vida de una aldea de Palestina. Como tantas parábolas de Jesús, esta tiene un sentido inmediato y local, y también un sentido más amplio y universal. En su significado inmediato dirigida a los judíos. Ellos eran el pueblo elegido de Dios. Toda su historia debiera haber sido una preparación para la venida del Hijo de Dios. Deberían haber estado preparados para cuando Él viniera, pero por el contrario estaban totalmente desprevenidos y por tanto se encontraron excluidos. Aquí tenemos en forma dramática la tragedia de la falta de preparación de los judíos. Esto es un comentario que hace William a lo que es esta parábola y nos da también un contexto histórico para entender por qué es que Jesús cita esta parábola en Mateo 25 del 1 al 13, que es donde nos vamos a enfocar nosotros para estudiar un poco esta parábola.
Como he mencionado, son 10 vírgenes en la parábola que llevan sus lámparas y ellas salen a recibir al esposo. Claro, ellas salen a esa hora, pero ellas no saben a qué hora es que va a venir o a qué día. Pueden incluso estar estas 10 vírgenes, de acuerdo al contexto histórico que acabamos de leer, estas vírgenes pueden esperar incluso al novio dentro de 5 días o menos, o sea, pero ellas están preparadas todo el tiempo. Esa es la cuestión. Pero hay una cuestión aquí bien interesante, porque se dice de que las prudentes estaban preparadas, pero las insensatas no. Pero hay un problema aquí. Dice que las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Fíjense que cuando Jesús enseñaba en lo que es en el primer siglo, habían personas ahí que ellas aprendían de Jesús no con el sesgo de calumniarlo o de decir, digamos, mentira dice, porque prácticamente los judíos estaban ahí para acusarlo, o sea, la gente que pertenecía a la secta del fariseísmo, estaban ahí para acusarlo o incluso para murmurar de las enseñanzas que Jesús hacía. O sea que aquí hay dos cuadros. La gente prudente es toda aquella, se podría decir, que escuchaba el mensaje de Jesús no para murmurar, sino para atesorarlo dentro de su corazón. Ese es el aceite, o sea, la enseñanza de Jesús. Y las 5 insensatas son aquellos que no querían, bueno, no voy a decir no querían, sino que no entendían el amor profundo. O sea que la gente docta prácticamente no entendía absolutamente nada de lo que el Señor Jesús quería entender. Y la gente que era indocta sí entendía. La pregunta es ¿por qué? Cuando el ego en la persona, o sea, el ego se centra, o sea, el ego lo centra a la persona y no se sale de allí y endurece su corazón de tal manera de que no deja entrar absolutamente nada del amor, a estas personas podríamos llamarle insensatas. Pero ese no es el punto. Para el espíritu, el compungir un corazón duro como la piedra no es difícil, pero el tiempo de ellos no había llegado todavía. O sea, aquí estoy yo tomando de referencia porque la parábola en sí abarca tanto, o sea, abarca 2 eventos. Abarca la restauración final y abarca también lo que es cuando predicaba Jesús en el primer siglo, cuando él estaba aquí. Porque si ustedes se dan cuenta, las personas que supuestamente deberían haber estado preparadas para la venida del Señor a la tierra, deberían de haber sido los sacerdotes, toda la gente feligrés de ese lugar, o sea, de los que se reunían en el templo. Pero curiosamente, los que sí estaban preparados para recibir al Eterno, para recibir, perdón, a Jesús, eran las personas que no tenían ni conocimiento. O sea, todas estas personas sí estaban preparadas, pero no estaban preparadas porque ellas habían estudiado, sino que estaban preparadas por el mismo Espíritu. Esto es interesante. Solo imagínense lo que hemos sacado con respecto al contexto histórico. Y hay otra cosa interesante. Dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Recuerdan lo que estudiamos en la parábola del juicio de las naciones? En donde mencioné con respecto a lo que es la luz, o sea, la luz. La luz prácticamente viene a ser Jesús, la luz central, pero él viene a decirnos a nosotros también, ustedes son la luz del mundo. O sea, nos dice que esa luz que de él emerge, esa luz es transmitida a nosotros también y nosotros pasamos a ser luz también. Entonces nosotros tenemos lámparas encendidas también
y el aceite que mantiene esas lámparas encendidas es la enseñanza de Jesús. Luego en Mateo 25:5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto es interesante, ¿saben por qué? Porque se supone que todas estaban preparadas y todas estaban felices porque el esposo iba a llegar. Pero lamentablemente todas se duermen. Fíjense que hay predicadores que han dicho de que dormir significa de que todas mueren por la tardanza del esposo. O sea, todas llegan a morir. Todas las vírgenes, las 10. Pero esto es solo una interpretación. Yo voy a decir que solamente se durmieron, o sea, se cansaron de esperar y se durmieron. Entonces, dice en el versículo 6 de Mateo 25, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. O sea, es el mismo dicho que se dijo en Palestina, en ese evento donde el doctor Finlay pudo ser testigo de esa costumbre de Palestina. O sea, es el mismo dicho. O sea, que Jesús tomó ese dicho que se decía entre los palestinos de esa costumbre, porque esa costumbre es antigua, y él vino y elaboró esta parábola tan preciosa. Entonces dice en el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Fíjense que aquí es interesante porque si el concepto de que todas murieron es verdadero, aquí en el versículo 7 se podría decir que ellas resucitan. ¿Cuántas resucitan? Resucitan las 10 vírgenes. Porque dice que se levantan y arreglaron sus lámparas. Pero aquí hay un evento que yo quiero que ustedes pongan total atención. Dice que las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y yo me pregunté en esto, ¿serán los candelabros de los israelitas? Porque fíjense que en Israel antiguo se decía de que la menorá o el candelabro mayor tenía que estar siempre encendido. Pero da la casualidad que este candelabro se apaga y que la función del templo deja de funcionar. ¿Recuerdan ese evento? Con la muerte de Jesús, el velo se rasga e incluso el templo es partido en dos y ya no funge nadie en ese templo hasta el día de ahora. O sea que ya no se llevan a cabo ni sacrificios ni servicios dentro del templo. O sea que el candelabro al final se apagó. Pero la pregunta es, ¿esto significa de que la relación que tenían estas personas en el primer siglo se apagó? ¿O todavía no era el momento para ellos para poder entender o que el Espíritu les diera a entender de que aquel a quien estaban viendo y escuchando ahí era el Mesías? Yo creo que el tiempo de cada persona solamente el Eterno lo sabe. Él convence de justicia, convence de pecado a la hora que Él dice, no a la hora que nosotros decimos. Porque nosotros podríamos decir, yo me arrepiento, pero tú no sabes si el Espíritu es el que te ha hecho decir, o sea, porque decir arrepentirse no significa que tú tengas un cambio de mente espontáneo, porque el cambio de mente viene por medio de la paciencia, de la bondad del Eterno, según Romanos 2:4. Y en Mateo 25:9, siguiendo la lectura, dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. Fíjense que esto es interesante porque la enseñanza no se puede vender. O sea, la enseñanza no se puede vender. Y aquí viene un golpe duro para lo que es las personas que cobran por eso, porque el diezmo, eso significa
Tú me das esto porque esto es el salario para el pastor. Pero fíjense que hay un problema aquí porque el evangelio no se vende. Incluso Jesús cuando envió a los discípulos, él decía, vayan, no lleven alforja, no lleven nada, solamente vayan. O sea, él dijo, vayan y enseñen, pero no dijo, vayan y cobren por enseñar. ¿Y sabe por qué no dijo eso Jesús? Porque realmente incluso siempre van a haber personas que ofrecen por lo menos un vaso con agua a aquellos que enseñan, a aquellos que predican del amor de Jesús. Pero aquí estas vírgenes prudentes le dice, id más bien a los que venden. Y yo puse acá los maestros de la ley. ¿Por qué puse esto? Porque estas vírgenes insensatas estaban acostumbradas a comprar aceite y no solamente tomarlo del maestro, de maestros. Ellos solamente querían estar comprando lo que es la enseñanza. Pero una enseñanza comprada no sirve. ¿Por qué digo esto? Porque si usted está comprando la enseñanza, lo que quiere decir es que prácticamente usted está pagando para obtener ese aceite. Pero lamentablemente, el aceite no se vende. El aceite Jesús lo da regalado. Lo da como regalo. En cambio, los maestros de la ley sí lo vendían. ¿Y qué creen? Los maestros de la ley tenían bajo la mentira a todo el pueblo de que el arca del pacto aún estaba dentro del templo y el arca del pacto se había perdido hace años en el primer siglo. Ellos estaban recogiendo parte del diezmo y estaban fungiendo en servicio dentro del templo, estaban ofreciendo sacrificios dentro del templo sin haber arca del pacto. Y sin arca del pacto no puede haber sacrificios, según la ley. Entonces ellos recogían diezmos, ofrendas, aunque esa arca no existiera dentro del templo. Ellos mentían mientras hacían sus sacrificios. Por eso es que Jesús no me extraña que haya hecho ese volqueo de los cambistas, o ese volqueo de las mesas y de todos los animalitos que tenían ahí, y él dijo, han convertido mi casa en cueva de ladrones. ¿Y por qué? Porque prácticamente estaban robando al pueblo. Incluso habían personas que daban lo último que tenían y lo estaban dando en vano, prácticamente porque incluso estaban creyendo en una ley que tiene que ver con matar a otro. O sea, tiene que ver con matar a corderos, aves, machos cabrillos, y eso no le limpia de pecado a nadie. Porque lo que limpia de pecado a las personas es la voluntad de amar del Eterno. Esa es la manera de limpiar el pecado del ser humano. No hay otra. Ese sacrificio que se hace por amor ahí en la cruz es el que limpia de pecado. O sea que Él se entrega a lo que es las consecuencias del pecado del ser humano. Él se entrega a la ira del ser humano. Y es allí donde entrega todo por ellos. Está dispuesto a dar la vida por ellos. Jesús de esa manera mostró tanto amor por ellos y por todo el mundo. En Mateo 25:10 dice esto: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Cuando Jesús vino a la tierra, o sea, yo puse el ejemplo allí de que cuando Jesús vino a la tierra, porque me estoy poniendo la parábola en ese evento del primer siglo. O sea, cuando Jesús vino a la tierra, esta gente estaba comprando enseñanza. Y el esposo llega.
Pero ¿saben qué es lo interesante? El esposo llega como un niño. Porque Jesús, desde pequeño, él no llega a la sinagoga a aprender. Esa es una mentira que nos han metido en la cabeza a nosotros. Él llega a enseñar. Él llega a enseñar. Jesús desde pequeño enseña. Porque algunos dicen, el ministerio de Jesús es 3 años y medio. Lo siento, Jesús desde pequeño ya enseñaba. Porque incluso los maestros de la ley decían que se sentían maravillados por las palabras de aquel niño. Jesús enseñaba de pequeño. El esposo vino desde pequeño y ellos, como estaban acostumbrados a comprar la enseñanza, no se dieron cuenta de la visitación del esposo. No estaban preparados. ¿Saben por qué? Porque lo que esperaban era un rey que viniera a exterminar todas las naciones que oprimían a Israel. Eso es lo que esperaban. Pero lo que vino es un niño que amaba a su prójimo como a sí mismo. Eso es lo que vino a la tierra. Lo interesante aquí es que los que estaban preparados entraron con él a las bodas, o sea, las vírgenes prudentes, que son solamente 5. Y estas vírgenes que estaban preparados eran los creyentes en Jesús de aquel momento. O sea, los que rechazaban, Jesús los agarraba, los tomaba, los abrazaba. Los rechazados, los perros, los que no tenían oportunidad, los que ya estaban destituidos de la gloria de Dios de acuerdo al pensamiento judío, estos son los que entran con él a las bodas. Porque las bodas se dan desde que el esposo llega, y el esposo llegó en el primer siglo. O sea, el reino o esas bodas comienza a instaurarse desde que Jesús viene a la tierra. Esto es importante para que lo tengan en cuenta. Pero aquí viene esto bien interesante. Dice, y se cerró la puerta. Yo aquí no estoy muy contento con esto que dice aquí, pero vamos a tratar de entenderlo. La pregunta es, ¿cuál puerta se cerró? ¿Se cerró la puerta de la gracia o se cerró la puerta de las vírgenes insensatas? La puerta de cada ser humano es el corazón. Cuando el corazón se cierra en el ser humano, ¿saben qué es lo que pasa? No entiende el amor. Cuando un corazón es duro, el amor no se concibe. Y la única manera en que esa persona dura de corazón y que tiene endurecido el corazón y que tiene cerrada esa puerta, porque incluso Jesús en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo y mi Padre entramos con él y cenamos con él. Esa puerta tiene que ver con ese corazón. O sea que la puerta que se cierra aquí no es la puerta de la gracia, no es la puerta de la misericordia, sino que es la puerta donde no puede entrar Jesús. Esa puerta es un duro corazón. Pero cuando el Espíritu viene y compunge a la persona y ese corazón de piedra se convierte en un corazón de carne, es cuando Jesús aprovecha el momento y el tiempo y entra a esa puerta, entra a esa casa. Y es bien interesante porque si nosotros decimos que la puerta que se cierra aquí es la de la gracia, ¿cómo podemos explicar Apocalipsis 21, 25 al 26? Apocalipsis 21 del 25 al 26, ¿saben lo que dice? 21.
sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Y saben por qué no habrá noche? Porque la luz del Padre y el Cordero estará ahí. Esa luz nunca se va a apagar. Pudo haberse apagado el candelabro de ellos, pero la luz que está ahí no se va a apagar. ¿Y por qué las puertas no se van a cerrar ni de día ni de noche? ¿Saben por qué van a permanecer abiertas? Porque falta que entren algunos. Esa puerta por eso nunca se cierra. ¿Y cuál es esa puerta? Es la puerta de la Nueva Jerusalén. Imagínense que las puertas de la Jerusalén antigua se cerraban durante el Shabbat. O sea que nadie podía entrar ni salir durante el Shabbat. Solo durante ese día. Por eso es que algunos interpretan de que la venida del Eterno así va a ser. Durante un séptimo día, dicen algunos, durante uno de esos días va a venir el Eterno, pero me parece un poco rara esa interpretación, pero se respeta, ¿verdad? Pero aquí me alegra algo, porque siempre en Apocalipsis 21, del 25 al 26, hay algo que nosotros a veces pasamos por alto. Y vean lo que dice. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Ay, 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 hermano. ¿Sabe por qué digo esto? Porque quienes están a cargo de las naciones, ¿quiénes son? Si ustedes leen unos versículos anteriores al 25, se van a dar cuenta de que está hablando de reyes. Estos reyes llevan y entregan toda la gloria y la honra ¿a quién? Al Eterno. Ellos van, llegan, entran por esa puerta abierta, reconocen quién es el que está ahí y llevan toda esa gloria y honra a él. Porque se dan cuenta de que ese rey que está ahí se merece toda gloria y honra. Y ellos quedan totalmente humillados ante su presencia. Por eso es que llevan toda la gloria y honra y entran por estas puertas. En Mateo 25:11 después dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Fíjese que este no os conozco está prácticamente en la misma parábola de lo que es el juicio de las naciones, donde están las ovejas y los cabritos. O sea, se les dice las mismas palabras, pero lo interesante es, ¿cómo es posible que Jesús diga estas palabras? Saben que la conclusión a la que yo llegué es que Jesús no reconoce a los fariseos prácticamente o a las personas que están creyendo todavía en Moisés y los profetas y no quieren creer a él, o sea, solamente creen en las escrituras, lo que está escrito, pero no quieren creer a la palabra viva, o sea, él. Entonces, ellos que supuestamente tienen que estar preparados, él no los reconoce. ¿Y por qué no los reconoce? Porque están todavía con el pensamiento de que el Mesías no puede ser como él. ¿Y por qué no puede ser como él? Porque Jesús cuando vino, él no vino montado en un caballo con una espada en la mano para volar las cabezas de los adversarios de Israel. Él vino solamente con su manto de justicia, con su manto de amor
con su manto de salvación y vino a dar libertad a los cautivos. Vino a sanar enfermos. Vino a abrazar a aquel rechazado. Vino a dar de comer a aquellos que le llamaban los fariseos perros. Vino a juntarse con prostitutas. Vino a amar a ladrones. A todo esto vino Jesús. ¿Y saben qué es lo que estaban haciendo ellos en aquel momento? Ellos estaban rechazando. Ellos estaban vomitando de su boca a todos aquellos que ellos pensaban que ya no merecían lo que es la misericordia de Dios, la misericordia del Eterno. Ellos rechazaban a cada momento a estas personas. Las personas incluso que tenían lepra eran separadas de la nación de Israel. Eran mandadas fuera de la nación de Israel. Pero Jesús viene, los abraza y los sana. Por eso es que Jesús no reconoce a estas vírgenes. Porque ellas deberían de haber estado preparadas en el sentido del amor, de la misericordia por los demás. Pero el aceite que ellos compraban no les servía para nada, porque estaban aprendiendo solamente de la letra y la letra los mató. Prácticamente estaban muertos. Por eso es que Jesús no los reconoció. Y en Juan 6:37, solo vean lo que dice. Jesús no puede contradecirse. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Por eso es que ese cerrar de la puerta no significa que aquellos que no aceptaron a Jesús estén completamente fuera. Están fuera porque su corazón se cerró. Pero si el Padre es el que mueve los hilos para que aquellas personas reconozcan cuán bueno y cuán grande amor es el que tiene por todas las personas Él, estas personas van a ir a Jesús. ¿Y saben qué va a pasar? Él no les va a echar fuera. Él les va a aceptar. Y finalizando en el versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Imagínense que nosotros somos tan dogmáticos, que incluso de este versículo nosotros sacamos para decir, nosotros tenemos que hacer vigilias, porque quién sabe que a medianoche, este día que hagamos vigilia, venga el Señor. O sea que les metemos más miedo a la gente y decir, ay, los tenemos en ascuas de que el Eterno en cualquier hora. Pero es que ya llegó a tu vida, amado hermano. Jesús ya está contigo. ¿Qué es lo que esperas? Jesús cuando dice esto es que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier momento. O sea, para el momento que venga esa restauración final, nosotros ya no vamos a tener que estar preocupados por lo que venga. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos que el mismo que vino, así como vino, va a venir nuevamente. Porque la Escritura dice que así como lo vimos irse, así va a venir también. Porque Jesús se va en paz. Jesús no se va amargado de aquí. Jesús se va. ¿Saben cómo se va? Se va en paz.
y se va a sentar en el trono a la diestra del Padre. ¿Y saben por qué se va a descansar y a sentarse? Porque el sentarse significa que descansa de la obra de sus manos. Descansa porque todo había sido consumado. Todo se había cumplido. Y nosotros estamos queriendo ver que todavía se cumplan todas las cosas. Lo único que no se cumple aún es la restauración de todas las cosas. Eso es lo que falta todavía que se cumpla. Pero el reino ya fue establecido, amados hermanos. Las bodas del Cordero iniciaron en el primer siglo, desde que vino el esposo a la tierra. Lo único que falta es la resolución y la restauración de todas las cosas. Y eso incluye todo lo que nosotros conocemos va a volver nuevamente al inicio como era en el principio. Y para finalizar este último comentario con respecto a Apocalipsis 21 del 24 al 27. 21. Apocalipsis 21 del 24 al 27 fue el que leímos anteriormente, en donde las puertas de esa gran ciudad llamada Nueva Jerusalén estaban abiertas durante el día y durante la noche. Dice, un pasaje como este nos capacita y hasta nos impulsa a enderezar un tuerto que se comete frecuentemente con el pensamiento judío. Aquí tenemos un cuadro de todas las naciones viniendo a Dios y de todos los reyes trayéndole sus dones. ¿Cuáles son esos dones? Las alabanzas que recibían ellos de parte de sus súbditos, ellos las entregan en manos del Eterno. En otras palabras, aquí tenemos un cuadro de la salvación universal. Se dice a menudo que los judíos no esperaban más que la destrucción de los gentiles, porque esa era la idea que tenían ellos. O sea, los gentiles eran unos perros destituidos de la gloria del Eterno. O sea, ellos no merecían ni incluso la salvación. Y todavía los judíos se atrevían a decir esto. Se dice, perdón, es verdad que encontramos dichos como, Dios creó los gentiles para leña para los fuegos del infierno. Esos dichos los encontramos. Es verdad que hay una corriente de pensamiento judío que esperaba la aniquilación, o por lo menos la esclavización de los gentiles. Pero hay mucho en sentido contrario y voz tras voz que habla del tiempo cuando toda la humanidad conocerá y amará a Dios. ¿Y cuáles son esas voces? Esas voces vienen aquí. Isaías describe la escena cuando todas las naciones subirán al monte de Sión para aprender la ley, andar en los caminos de Dios. ¿Y cuáles son esos caminos de Dios? Los caminos del amor, de la misericordia, de la piedad. Esos son los caminos de Dios. Eso lo puede encontrar usted en Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 4. Voy a decir varias citas en este documento, luego se los envío por ahí por el WhatsApp para que ustedes lo puedan tener, para que no se vayan a preocupar de estar escribiendo las citas. Dios levantará pendón a las naciones para que vengan, según Isaías 11:12. La palabra de privilegio a Israel es, te daré por luz a las naciones, para que mi salvación llegue hasta lo último de la tierra, según Isaías 49:6. Las islas esperarán en el Señor y confiarán en su brazo, Isaías 51:5. Naciones que nunca conocieron al Señor correrán a Él, según Isaías 55:5. Los hijos del extranjero aprenderán a amar a Dios y a servirle. Dios reunirá a otros consigo, según Isaías 56:68. La misión de Israel
era proclamar la gloria del Señor entre los gentiles, según Isaías 66:19. Pero lo que hace es lo contrario. Se invita a los fines de la tierra a mirar a Dios y ser salvos. Isaías 45:22. Quien cumple con la misión de Israel viene a ser Jesús en el primer siglo. Eso era lo que tendrían que haber hecho los judíos o los israelitas con esta proclamación, pero no lo hacen. Se invita a los fines de la tierra a mirar a Dios y ser salvos, según Isaías 45:22. Todas las naciones se reunirán en Jerusalén y la reconocerán como el trono del Señor. Pero esta Jerusalén no es la Jerusalén actual que nosotros conocemos, es la nueva Jerusalén, según Jeremías 3:17. Y dejarán de seguir testarudamente su mal corazón. Solo vean qué hermoso esto. Esto es una profecía que se va a cumplir con la restauración de todas las cosas. Los gentiles vendrán a Dios de los términos de la tierra, confesando sus antiguos errores y arrepintiéndose de ellos, según Jeremías 16 del 19 al 21. Todos los pueblos, lenguas y naciones servirán a uno que es como un hijo de hombre. Daniel 7:14. Toda la humanidad adorará a Dios, cada persona desde el lugar hasta todas las islas de los gentiles. Creo que es Zacarías, si no me equivoco, 2:11 ahí. Luego les confirmo, porque dice Seb. Dios dará a todas las personas una lengua pura para que le invoquen de común acuerdo. Según, no sé si es Zacarías o Isaías, pero ya les voy a pasar la cita exactamente. Toda carne guardará silencio en la presencia de Dios. Según Zacarías 2:13. Muchas personas y los habitantes de muchas ciudades vendrán a Jerusalén. Gente de toda raza y lengua tomarán del manto de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros, según Zacarías 14:9. Y yo le voy a agregar algo más. Recuerdan que en el tiempo del milenio hay personas que dicen que se les da el privilegio de ser reyes y sacerdotes. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la función de un sacerdote? La función de un sacerdote es ministrar, es llevar palabras de amor, palabras de buenas nuevas, palabras de misericordia, palabras de piedad, palabras del perdón que fue entregado a todos nosotros por medio de Jesús. Esa es la función de un sacerdote. Y en Apocalipsis, dentro del milenio, se dice que van a haber sacerdotes. Van a haber personas. ¿Y qué creen que van a hacer estas personas? Van a seguir declarando las buenas nuevas. ¿Y qué creen que van a hacer las personas? Las personas van a decir, iremos con vosotros, porque hemos oído que el Eterno está con vosotros. Llegará el día cuando el Señor será el Rey sobre toda la tierra. En aquel día no habrá más que un solo Señor. Creo que es Zacarías 14:9, no les estoy muy seguro, después les confirmo. Ya vamos a arreglar eso. Lo que se puede decir del Antiguo Testamento también se encuentra en la literatura intertestamentaria. O sea, la literatura intertestamentaria es la literatura apócrifa. O sea que dentro de la literatura apócrifa podemos encontrar algunas cosas que dan luz sobre lo que es el Eterno. ¿Quién dice que un libro apócrifo no puede haber algo que tenga que ver con él? Claro que sí. Dice que una luz refulgente iluminará todos los fines de la tierra. Muchas naciones vendrán de lejos y los habitantes de los fines más remotos de la tierra a tu santo nombre, trayendo en sus manos sus dones al Rey del cielo. ¿Qué es lo que decía Apocalipsis? Que las naciones llevarán sus dones y su gloria al Eterno. Y Tobías 13:11 ha dicho estas mismas palabras que en Apocalipsis se han citado.
Y en Tobías 14:6, todas las naciones que hay en toda la tierra se convertirán y temerán a Dios de todo corazón, y todos rechazarán sus ídolos. Según Tobías 14:6. Enoc escribe noblemente acerca del escogido de Dios. Miren lo que dice: será un bordón para los íntegros. O sea, el escogido de Dios es Jesús, en el que se apoyarán para no caer. Y será una luz para los gentiles y la esperanza de los angustiados de corazón. Todos los habitantes de la tierra se postrarán y adorarán delante de él, y alabarán y bendecirán y celebrarán con himnos al Señor de los espíritus, según Enoc 48, versículo 4. El autor de Enoc oye decir a Dios: todos los hijos de los hombres se volverán justos, y todas las naciones me ofrecerán adoración, me alabarán y me adorarán. Enoc 10:21. Los testamentos de los 12 patriarcas están llenos de esta esperanza también. Cuando venga el Mesías en su sacerdocio, los gentiles se multiplicarán en conocimiento sobre la tierra y se iluminarán en la gracia del Señor. ¿Y qué pasó? Eso fue lo que pasó en el primer siglo, amados hermanos, y sigue pasando. Nosotros seguimos aprendiendo del Eterno. Ese conocimiento se sigue expandiendo. Y esto se dijo en el testamento de Leví, capítulo 18, versículo 9. Es la palabra de Dios: si obráis lo que es bueno, hijos míos, tanto los hombres como los ángeles os bendecirán, y Dios será glorificado entre los gentiles por medio de vosotros. La misión de Israel es congregar a los íntegros de entre los gentiles. Según el testamento de Neftalí 8:3, Dios salvará a todo Israel y a todos los gentiles. Según el testamento de Aser, capítulo 7, versículo 3. Los oráculos sibilinos tienen un noble pasaje que habla de la reacción de los gentiles cuando vean la bondad de Dios para con Israel. Entonces dirán todas las islas y las ciudades: ¿cuánto ama el Eterno a estas personas? Porque todas las cosas están en simpatía con ellas y las ayudan, los cielos y la carroza de Dios, que es el sol y la luna. Y una dulce melodía expresarán sus labios en himnos. ¿Saben que en Apocalipsis aparecen estos símbolos? En la mujer que dice que el sol y la luna están allí con ella. Esa es la carroza divina, amados hermanos, según el texto de los oráculos sibilinos. Y una dulce melodía expresarán sus labios en himnos. Venid, postrémonos en tierra para suplicar al eterno Rey, el Todopoderoso, el eterno Dios. Vayamos en procesión a su templo, porque Él es el único potentado. Y meditemos todos la ley del Dios Altísimo, que es el más justo de todos los que hay en la tierra. Pero nosotros nos habíamos extraviado de la senda del Eterno, y con corazón insensato, aquí están las vírgenes insensatas, adoramos la obra de manos humanas, ídolos e imágenes de personas que están muertas. Una persona que está muerta es aquella que solo confía en la letra y no en lo que tiene que ver con el espíritu. Porque lo que tiene que ver con el espíritu, según Gálatas, es el amor, la paz, la misericordia. Todos los frutos del espíritu están ahí. O sea que la persona que no va de acuerdo a estos principios o a estos frutos del espíritu, prácticamente viene a estar muerta y está confiado nada más en las obras de sus manos y no en las obras que hace el espíritu en él. Según Oráculos Sibilinos, capítulo 3, versículos del 710 al 723.
Las naciones vendrán de los fines de la tierra a contemplar la gloria de Dios. Esto está en el libro de los Salmos de Salomón, capítulo 17, versículo 34. Si ustedes se dan cuenta, incluso en lo que son los escritos apócrifos, se habla de lo mismo que en el Antiguo Testamento y que también en el Nuevo Testamento. Nosotros lo acabamos de ver, porque incluso de los libros apócrifos, en Apocalipsis se citó, en Apocalipsis 21, la cita que di, se citó de un libro apócrifo. Y en el Antiguo Testamento también hay luces de lo que se cita en Apocalipsis 21, que fue lo que acabamos de estudiar, y también con respecto a la parábola de las 10 vírgenes. Para finalizar, amados hermanos, en conclusión, esas 5 vírgenes insensatas que quedaron afuera por su corazón cerrado y porque no tenían aceite o el aceite verdadero que es Jesús, no están perdidas. Porque el Padre Eterno está buscándolas. Jesús las está buscando. Y Jesús, cuando dice a buscar a una oveja, Él la busca hasta encontrarla. Esa es la esperanza que tenemos, porque el buen pastor, eso es lo que hace con sus ovejas. Él no quiere que ninguna se pierda, sino que todas estén con Él. Así que, amados hermanos, bendiciones para todos. Gracias por estar ahí, hermanos, los que están conectados a través de Zoom. Voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes puedan hacer sus comentarios. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios la bendiga, hermano. Amén, hermana, gloria al Eterno. Está muy buena la tema, la verdad. Muchas bendiciones, hermano. El Dios amén, que le da hermano. más sabiduría. Bendiciones Dios, para usted también. El Dios Cristo Jesús que tiene más sabiduría, así para que a nosotros nos enseña, nos comenta así, a veces a nosotros no somos, usted tiene más sabio, entonces el Dios que tiene más sabiduría, hermanito, así para que a nosotros que nos enseñe, que nos explique, hermanito. Muchas gracias, hermano. Amén, hermana. Amén, hermanita Albertina. Buen tema, hermano Juan Miguel. Muchas bendiciones, hermano. ¿Algún comentario más? Excelente está el tema. Ojalá que todos seamos esas vírgenes sensatas y que reparte la luz y que no mezquinemos o sino ayudar, porque los que estaban apagadas, los que se quedaban con poco aceite son los que entrarán primero en el reino de Quedó Dios. silencio, hermano, no se escucha nada. Sí, le Hola. escucho, hermana Albertina. Lo que pasa es que quizás le está fallando ahí el audio de su teléfono. Ah, ¿no me escuchan? Espera. ¿Cómo no, hermana? Yo sí le escucho. Yo creo que los demás también creo que le está fallando el audio a la hermana Albertina. Ah, bueno. No, como decía, que ojalá que seamos como esas 5 vírgenes sensatas, pero de misericordia, de amor, y ayudar a las otras 5 vírgenes que estaban con poco aceite, ayudar, porque para eso somos, para eso Dios nos está haciendo crecer en sabiduría y entendimiento para ayudar a otras personas que estaban confundidas, están un poco atravesando por situaciones, ¿verdad? No, y eso nomás estaba diciendo, ¿verdad? De que así, cuando él explicaba, yo me venía, ¿verdad? De que esas
eh, 5 vírgenes éramos cuando estábamos en la iglesia, dentro de la iglesia, porque no queremos pasar la mano de repente, no, nuestro ego se eleva más, no somos tan misericordiosos, miramos a la persona del mundo, como ellos dicen, como las desobedientes, las que no quieren entregarse a Dios, y cosas así, pero ahora se entiende, ¿verdad?, de que esas personas que no quieren irse en la iglesia son más sabias, son más entendidas. ¿Por qué? Porque realmente ellos saben, se conectan con Dios y son más humildes, son más samaritanos los que están afuera. Realmente yo veo así a las personas y lo que son, estábamos, porque yo también me incluyo, ¿verdad? Eh, eh, Me creía mala, santa, la justa, y mi ego se elevaba y estaba perdida. Eran las 5 virgen insensata yo ahí, mala, sin misericordia, sin amor. Y entonces es linda enseñanza desde otro punto de vista, ya mirar y enseñar, enseñarnos acá, ¿verdad? Eh, con otro, con otra mirada, y tener ¿cómo era? Desaprender todo lo aquellos cuando estábamos dentro de la religión. Desaprender cuesta, pero hay que desaprender porque traemos muchas cosas no tan buenas de ahí. Y eso nomás quería compartir. Amén, hermana. ¿Alguien más que quiera compartir? Muchas gracias, hermano Juan Miguel, por el mensaje de esta mañana. La verdad que, como dice la hermana Serafina, necesitamos desaprender, ¿no? Porque siempre se nos enseñó de que las 5 vírgenes insensatas en realidad eran las que estaban fuera de la iglesia, fuera de la religión, ¿no? Que no pudieron entrar porque no eran parte de la religión. Que el maestro vino, y por eso se dice, ¿no?, que hay que estar preparados. Si tú no estás en ninguna religión, si no estás bautizado, o sea, se enfoca más en estar dentro de la religión, aunque tu corazón siga siendo el mismo, aunque el corazón siga, aunque sigamos nosotros sin tener el carácter de Cristo, que es amar a las personas sin juzgarlos, estábamos dentro, ¿no? Pero en realidad ahora que estamos desaprendiendo todo eso, podemos ver claramente que nosotros más bien éramos parte de las 5 insensatas en vez de las prudentes, porque no le abrimos el corazón a nuestro Dios. Él está tocando nuestra puerta, nos está enseñando mucho, pero en realidad no estamos aplicando nada de lo que aprendemos a veces en la iglesia. Es muy interesante, la verdad, y muchas gracias por esa Y es enseñanza. que, fíjense, hermano Olman, que, y a todos, ¿verdad? Que a nadie le gusta ser el malo de la película. O sea, todos quisieran tener el papel de bueno. Y eso es lo que se ve en las iglesias, o sea, y es lo que se presenta prácticamente, porque es para mantener a los hermanos y para exaltar más el ego, se podría decir, aunque no se den cuenta, porque algunos hermanos lo hacen no con el propósito de exaltar el ego, pero lo hacen inconscientemente a veces. Y las personas se lo creen, y el ego va creciendo poco a poco hasta el punto de convertirse y decir, esta iglesia es la verdadera, pues si los que están fuera o los que no están dentro de esta iglesia están perdidos. Mientras no estén dentro de aquí, todos están perdidos. Nosotros somos los buenos, los justos, los santos. O sea, nadie quiere ser el malo de la película. ¿Y qué creen? El malo de la película hay veces que termina siendo el bueno, porque realmente yo he visto personas que
han sido rechazadas, y yo he visto más bondad, más misericordia, más amor en esas personas que las que están dentro de una congregación. O sea, y estas personas que hacen esto, yo digo, yo no exalto a las personas, yo digo, qué maravilloso eres, Padre eterno, porque te manifiestas incluso en esa gente que ha sido rechazada y que aquellos han dicho que están perdidas. Por eso le doy gracias al Eterno, porque Él no escatima el manifestarse en cualquier persona. Él lo hace sin acepción de persona. Eso es lo hermoso de Él. El mismo Señor Jesús dijo, ¿no? Las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes hacia el reino de los cielos. O Así es. sea, lo que dice usted, ¿no? A veces yo, pues, me consideraba así. Yo era parte de un ministerio en la iglesia. Y por ejemplo, la gente miraba el trabajo que yo hacía y me congratulaban por ello, ¿no? Hermano, qué buen trabajo está haciendo, qué buen trabajo está haciendo, pero yo por dentro lo hacía para recibir esa alabanza de parte de los hermanos. Cuando yo hacía algo y nadie me decía nada, o sea, yo me sentía mal y decía, qué desagradecido estos hermanos por tanto esfuerzo que estoy haciendo y no agradecen lo que uno hace. Y en las juntas de la iglesia era una pelea. En las juntas de iglesia o sea, se vive algo muy que yo creo que en ninguna reunión de amigos se vive como se vive en una junta de iglesia, cuando se escoge a una persona para un cargo y se denigra, por ejemplo, cuando se va a escoger en las juntas de nombramientos para ser parte de algún ministerio en la iglesia. Se saca un nombre de una persona y se habla cosas horribles a veces de una persona. No, este hermano no puede ser esto porque esto y esto y esto y esto. O sea, es la verdad que y uno no lo entiende así. No lo entiende así. Cuando estás dentro ahí, no entiendes lo que en realidad estás haciendo. O sea, es del enemigo. En realidad lo que está saliendo no es el fruto del Espíritu de Dios, sino el fruto de la bestia. Lo que está saliendo de nosotros en realidad es algo pagano. Porque hablar así de un hermano, porque nosotros nos consideramos mejores a los demás. Muchas veces en la junta de iglesia no se le daba un cargo, aunque entre comillas se oraba, se decía, vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el que escoja a qué persona, pero cuando salía el nombre de tal persona, se empezaba a decir, este hermano no, porque este hermano todavía está en pecado, este hermano no, porque este hermano no diezma, este hermano no, porque este hermano no es muy consagrado, este hermano no, porque este hermano no es muy espiritual. O sea, cosas por encima que mirábamos, ¿no? Este hermano casi no viene a la iglesia, es muy esto y lo otro. Entonces, o sea, yo decía a veces, ahora yo lo pienso, ¿no? En aquel tiempo, como le digo, no pensaba de esa forma. Ahora yo pienso y digo, cuán mal estamos, o sea, cómo nosotros usamos el nombre de Dios, o sea, creemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, pero en realidad es el espíritu del enemigo cuando nosotros hablamos así de esta persona. Y ahorita que usted explicaba con lo de las 10 vírgenes, me ponía a pensar y decía, las prostitutas, los publicanos van delante de nosotros porque, como usted decía, ¿no? A veces estas personas que no tienen ningún conocimiento de Dios, que no van a una iglesia, que no se creen buenas, tienen un muy más grande corazón que quizás las personas, porque ellos lo hacen de corazón. Cuando ellos dan algo, yo no sé si aquí era, por otro lado decía que aquí, por ejemplo, hay personas que viven en la calle y entre ellos se ayudan. Hay personas que viven en la calle que lo que reciben, lo que la gente les da, es para ellos ayudar a otra que está quizás peor que ellos. O sea, ellos prefieren pasar una necesidad para ayudar a un amigo que tienen en el mismo lugar. O sea, eso es algo maravilloso. Y a veces nosotros que vamos a la iglesia damos por miedo a un castigo de Dios. No lo damos a veces de corazón, sino que, porque si tú no das, el Señor te va a maldecir. Entonces no lo hacemos en realidad por amor a la persona, sino para que el Dios no me vaya a maldecir.
¿no? Entonces es algo tan diabólico, pienso yo. En cambio nosotros, cuando estábamos, yo por ejemplo, cuando estaba en la religión, Juan Miguel a veces iba a hacer obra misionera y hacía visitas por lo menos unas 5 veces a las personas. Y cuando llegaba la 5ª vez decía, este hermano está perdido. Ya no quiere, o sea, él no quiere. Pues hay que se pierda, decía yo. Pero yo después, cuando ya caí en cuenta, ¿verdad?, de que todo lo que había predicado y que también dañé a muchas personas con cosas que dije, ya he pedido perdón en algunas ocasiones por esto a las personas, así personalmente, porque dije cosas horribles. Cuando me vine a dar cuenta de esto y el mensaje, o sea, la verdadera enseñanza de Jesús y el Evangelio, yo no podía creer lo que había hecho y lo que había estado haciendo. Y dije yo, muchos allá afuera hay como yo. Y esos muchos tienen que aprender, pero no de mí, tienen que aprender de Jesús. Tienen que ir a Él para entender de que están mal. Tienen que entender de que no son las 10 vírgenes sensatas, sino que las insensatas. Tienen que aprender, tienen que reconocer que los malos de la película o en esa película que se está llevando a cabo son ellos, porque están aprendiendo de la fuente incorrecta. Porque la fuente correcta de la cual se tiene que aprender siempre es Jesús. Porque Jesús no se equivoca. Y ni el Padre se equivocó al decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él escuchen. Cuando Él dice esto, Él no se equivoca. Porque sabe que Jesús manifiesta el carácter que tiene Él. Y por eso es que hay que ir a Él. ¿Con esto estoy diciendo que Pablo mostró el carácter de Jesús? No. ¿Santiago lo mostró? Tampoco. ¿Timoteo lo mostró? ¿Pedro lo mostró? No. Ellos manifestaron en ciertas ocasiones lo que es el carácter de Jesús, pero no llegaron al punto que Jesús llegó. ¿Y por qué no llegaron? Porque son seres humanos como nosotros, aprendices de Jesús. Incluso Pablo se equivocó en algunos momentos. O sea, hubo división dentro de las comunidades en el primer siglo. ¿Por qué? Por las diferentes interpretaciones que tuvieron. Unos querían tener la razón sobre algún punto y otros querían tener la razón sobre otro punto. Por eso es que las comunidades, por ejemplo, que seguían a la comunidad, por ejemplo, juánica o la matiana, ellos estaban separados por eso mismo. Habían diferentes comunidades con diferentes opiniones. ¿Pero por qué? Porque se estaban centrando en sus opiniones y no en lo que decía realmente Jesús, en las palabras literales de Jesús. No sé si alguien más, me alargué un poquito con ese comentario. ¿Alguien más que quiera hacer otro comentario por ahí? Sí, hermano. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está mi hermano Juan Miguel? Todo bien, hermano, gracias al Eterno. Solo saludando porque imagínense. Vaya, hermana Elvia, el hermano Juan Ramón creo que entró muy tarde, pero después lo va a ver ahí en diferido. Ojalá me deje un comentario, no me vaya a tirar piedras. Hermana Elvia. Una preguntita, ¿se escucha? Sí, se escucha, hermano. Por ejemplo, como hace poco, antes de entrar con ustedes, que yo les conté que estaba yo en las raíces hebreas, una hermana muy buena gente me mandó lo de las 10 vírgenes. Sí. Después de que yo le comuniqué que me iba a salir de las enseñanzas de ellos. Entonces, yo, para no discrepar y bendecirla, yo no le pregunté
si me estaba echando la pedrada de imprudente. ¿Te entiende? Porque ellos lo toman así, que las imprudentes son aquellos que no obedecen las leyes del Eterno y todo lo que ustedes y yo sabemos de su movimiento. Lo Sí. toman como imprudente a los cristianos y a todos los echan en el mismo saco, que son desobedientes. Entonces, yo le pedí al Padre cuando me mandó eso, no me quise sentir tan ofendida porque en realidad siempre he sido imprudente toda mi vida, pero el Eterno con su misericordia pues me ayuda a caminar, a peregrinar, ¿no? Entonces dije, bueno, si me echó la pedrada está bien, porque pues todavía ando en pañales, pero, por ejemplo, la pregunta va así más o menos. ¿Cómo decirle a alguien, a personas creyentes que toman tan literalmente este verso, estos capítulos, estos de las 10 vírgenes, que lo toman, mucha gente lo toma literalmente, ¿no? Y por Sí. lo que veo en lo bonito de que ustedes me comparten, es que es como más o menos el mundo al revés. Porque sí, más o menos así va la cosa. Pero ¿cómo explicarle a alguien creyente, por ejemplo, que estamos hablando de este evangelio, ¿no? Y que me puedan decir, pero mire, ahí dice Mateo 25, ¿no? Mateo 25. De las 10 vírgenes, es Mateo 25, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que me digan, ahí dice, está muy claro. O sea, entonces, ¿cómo les podría yo responder en corto lo que usted nos comparte de que es lo contrario? Pero y me van a decir, pero si ahí está, Jesucristo dijo eso. ¿Cómo decirles en corto que no es así? Fíjese que es un poco difícil porque tenemos un problema, aunque yo no le llamaría problema. Cada parábola de Jesús, él dijo que ahí se revelan los misterios del reino de los cielos. ¿Recuerda eso? Sí. O sea, cada parábola. Y hay algo bien interesante también, que también él dice. Dice que aquellas personas que están hinchadas con dogmas o con la levadura, ellas no pueden entender estas cosas. Pero las personas que, por ejemplo, las personas, como estaba hablando el hermano Olman, las personas que están con el corazón abierto, esas personas que están rechazadas por la sociedad, estas personas sí entienden esto. Okay. ¿Pero por qué lo entienden? Porque el Eterno les hace entender. Por ejemplo, Sí. yo no le puedo hacer entender a una persona así. ¿Saben por qué? Porque ella va a cerrar su corazón porque los prejuicios del dogma están dentro de ella. Y mientras esos prejuicios sigan ahí, Sí. la palabra de Jesús no puede entrar. Porque Entonces, esos dogmas tienen que ser limpiados. Sí. Entonces, perdón, yo les podría decir, ponlo en oración. A ver, ¿Sí? que el Eterno te conteste. Así es. Porque eso así nos pasa a todos. Él nos contesta, nos hace entender, como dice, nos pone el querer y el hacer. Yo creo que todos hemos vivido esto, que Él nos hace entender, ¿no? Por ejemplo, cuando yo no tengo palabras para poder explicarle algo a una persona, eso es lo que hago. Yo, en vez de proferir palabra, yo lo que hago es orar por ella. Yo lo único que le digo, yo no tengo respuesta para eso. No tengo opinión, pero sí voy a orar por ti, para que el Eterno te dé la respuesta. Y muy bonito. Eso es lo único que puede hacer el ser humano cuando no logra o no trata de explicar algo, porque nosotros a veces cometemos el error, y yo lo he cometido en muchas ocasiones y me he metido en muchos problemas por eso, porque a veces quiero responder a todo. Pero es que yo no soy Dios, dije yo, así a mí mismo me dije, yo no soy Dios, ¿qué estás haciendo, Juan Miguel? Yo no tengo todas las respuestas. O sea, lo que tengo que hacer es ir a Jesús para que me la dé. Amén. Tengo que ir a Él. En fin,
La respuesta podría ser esa, hermana, cuando uno no tiene, por ejemplo, una respuesta, pues para algunas situaciones, entonces lo que se debe de hacer es eso, porque la mejor respuesta, yo entiendo de que Él la puede dar, y Él es el que mejor puede hacer entender a una persona. Hermano Juan Ramón. Gracias, hermano. Amén. Hola, hola. Bueno, le voy a dar, usted sabe que siempre yo digo que no voy a decir nada, pero siempre termino diciendo algo. Yo la última vez que estudié esta parábola, lo primero que me di cuenta al estudiarla fue que las 10 vírgenes estaban muertas, porque dice Ajá. que ellas pasó el tiempo, cabecearon y durmieron. Entonces yo le digo, bueno, simplemente está hablando de personas que pasó el tiempo, envejecieron y murieron, ¿verdad? Eso fue lo Sí. primero que noté. Entonces, lo segundo que noté fue que cuando oyen la voz del novio, todas despiertan. Es decir, no Así es. solamente despiertan las 5 prudentes, sino que despiertan todas. Es decir, que todas resucitan, Así es. ¿verdad? Entonces digo, esta parábola no tiene una conclusión. Llegué a la conclusión de que la palabra no tiene una conclusión porque resucitan tanto las prudentes como las insensatas son resucitadas al escuchar la voz, así como todos resucitan al escuchar la voz de Cristo. Amén. Y entonces me di cuenta de otro detalle y digo, ellas le dicen que vayan y compren a los que venden. Y digo, ¿quiénes son los que venden? Entonces me fui a Isaías y dice en Isaías 51, dice, oídme los que seguid la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Perdón, me equivoqué aquí de versos. Vamos a ver, lo tengo por aquí. Ujú. No, ese allá 55, perdón. 55.1. Dice, exacto, Isaías 55 dice. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. Entonces, esta es lo que hay que comprar, es algo que viene de Dios, Así es. pero eso se da gratis. Entonces digo, ¿por qué ellas lo mandan a comprar a los que venden? Es decir, esa misericordia que se está vendiendo gratis, todavía se puede comprar. Por eso les mandan que vayan y compren, porque todavía se puede comprar. Y por eso digo, Así la es. parábola no está terminada, porque no se ve lo que pasa cuando ellas van y compran. Interesante eso, hermano Juan Ramón. Un último comentario para ir finalizando ya, amados hermanos, con una oración. Un último comentario y cerramos, hermanos. Y si no hay, pues oramos entonces. Nomás para responderle también un poquito a la hermana Elvia con respecto a lo que ella preguntaba, ¿no? Con qué es lo que puede decir, ya que ahora ella entiende la parábola de una manera diferente, ¿no? ¿Qué es lo que podría decirle a esta persona que eh, le está diciendo como ella creía antes, ¿no? Como decía usted, Juan Miguel, solamente el Espíritu de Dios es el único que nos puede revelar los misterios. Amén. Con la Biblia nosotros no podemos convencer a nadie, No. porque para los que no, el Espíritu de Dios, o sea, no que el Espíritu de Dios no lo revele a todos, a todos se nos revela, pero el problema es que nosotros a veces tenemos cerrado el corazón, la puerta de nuestro corazón está cerrada y no le permitimos que entre en nuestras vidas, y es por eso que no se puede revelar, porque Él respeta nuestra libertad. Pero así como usted y nosotros que estamos aquí hemos entendido esta parábola de una manera diferente, de igual manera con el tiempo estas personas que ahora no lo entienden lo van a entender, porque dice Así es. que las puertas van a estar abiertas, ¿no? O Amén. sea, Así es. esas puertas van a estar abiertas. No, en un momento estuvieron cerradas, pero va a haber un tiempo donde esas puertas van a estar abiertas y el Espíritu de Dios va a poder hacer casa en cada corazón, hermana Elvia. Así que Amén.
No se preocupe si no tiene las palabras, solo el Espíritu de Dios es el único que puede abrir nuestros corazones. Así como lo hizo con nosotros ahora y la entendemos, así lo va a hacer con las demás personas. Bendito. Sí, gracias. Sí, Y les podemos decir de Apocalipsis 21 también, ¿no? De las puertas, lo así que nos es. compartió. Los podemos mandar ahí también, ¿no? Sí, Apocalipsis 21, donde se menciona que las puertas de la Nueva Jerusalén van a estar abiertas. Amén. Ujú. Bendito el Padre. Ujú. Amén. Ok, oremos entonces. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias porque tu misericordia, Señor, siempre ha sido para siempre y siempre lo será, Padre eterno. Te damos gracias porque siempre estás ahí, Señor, para enseñarnos. Somos tus hijos pequeños, somos tus aprendices, Padre Santo. Te damos gracias porque cada palabra, cada mensaje, Padre, siempre lleva lo bueno de ti, Padre. Te damos gracias porque tu mensaje, Padre, abarca a toda la raza humana. Le conviene a toda la raza humana de que tú seas bueno, Padre. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás ahí para atraer a las personas a Jesús. Y como las palabras de Jesús dicen, que aquel que se allega a Jesús, Él no le echa fuera. Te damos gracias por eso, Padre, por tanta misericordia, por tanto amor por la raza humana, Padre. Porque sabemos que todos necesitan, Padre. No hay nadie que haya existido sobre la tierra que no necesite de ti, Padre. Todos necesitamos de ti. Así como un hijo necesita ser guiado por sus padres, Señor, hablando terrenalmente, Señor. Así también nosotros necesitamos ser guiados por ti, oh Padre. Te damos gracias por tu misericordia nuevamente. No nos debemos cansar, Señor. Ayúdanos para poder seguir dando gracias todos los días por esta vida que nos has dado, Señor. Es un privilegio el poder vivir aquí y aprender de tu carácter a pesar de todas las atrocidades que nos presenta el mundo, Padre. Te damos gracias por todas estas maravillas que nos presentas a través de Jesús, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos Amén. hermanos, Amén. ha sido un privilegio el estar con ustedes esta mañana. Pasen un lindo día bendecido en el Padre Eterno. Saludes a la familia de cada uno de ustedes, que estén muy bien, que siempre estén con salud, para que puedan estar pues siempre en paz. Y pues, como dicen los de raíces hebreas, shalom. Shalom, sí. Shalom. Sí. Bendiciones a todos. Bendiciones, Shalom. amados hermanos. Que Dios lo guarde Hasta la en su próxima. divino amor. Amén. Hasta luego, hermano. Feliz día. Feliz día. Bendita semana para todos también. Amén. Amén.